Muy bien, en la parte ginecológica, con respecto a la patología tumoral, siempre les han recalcado, vuelvo a recalcarles, si hablamos de patología oncológica, los cánceres más frecuentes y que son motivos de tener un screening, una detección, una prevención, es cáncer de cuello uterino, que va de la mano con cáncer de mama. En nuestro medio, le sigue el cáncer de ovario. Luego le sigue el cáncer de endometrio, la vulva y vagina y al último trompa. Entonces, esa secuencia es nuestra realidad. Diferente a los Estados Unidos, a Europa, donde aparte de mama, le sigue el endometrio y el ovario. Entonces, son realidades diferentes, pero definitivamente viene a ser la misma enfermedad, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar así muy rápido, porque es para darles una idea y que aprendan a diferenciar, a saber que tienen patologías benignas y patologías malignas, pseudotumores que simulan tumores y que muchas veces remiten espontáneamente. Entonces ahora vamos a hacer indudablemente que todo esto tiene relación con la parte embriológica y la parte histológica, ¿ya? Esto ya ustedes lo dominan, ya han hecho sus clases, lo vamos a pasar rápidamente y vamos al tema propiamente. Vamos a hablar de las lesiones pseudotumorales. Fíjense, esta es la parte embriológica que definitivamente tiene que ver con todas las estructuras de la cual se tiene que ver con el mesodermo intermedio, las células germinales primordiales, el epitelio celómico llamado mesotelio y el mesénquima subyacente. Todo esto se forma embriológicamente y fíjense acá tenemos el ovario que parece una almendra que va a depender el tamaño de acuerdo a la edad, y fíjense la parte cortical o la corteza, luego la parte germinal, la parte estromal, ¿no? Entonces, esto es algo importante porque la parte histológica y embriológica tienen que ver la gran variedad de tumores benignos y malignos de ovario que lo vamos a estar manejando a través de la clase. Muy bien. Entonces, fíjense, este es como resumen embriológico a nivel del epitelio celómico, que es un epitelio cúbico, simple, superficial, tiene un revestimiento en toda la pared, depende mucho del mesonefro, del paramesonefro, los tubos, los conductos de Müller, los cordones sexuales a nivel de la mujer, tenemos el epitelio folicular, que a la larga ahí hay células de la granulosa. En los germinales tenemos los ovocitos y el mesénquima, las células de la teca. Esto en la parte de la mujer. Muy bien. Entonces, con este preámbulo vamos a tratar de ver las generalidades de la gran variedad de tumores de ovario. Entonces, ustedes tienen que saber cuando viene a la consulta la paciente por un dolor pélvico o una masa palpable, o quiera o no, a la hora del examen clínico palpan una masa. Fíjense, estos son comunes durante la edad reproductiva, básicamente casi los 2/3 en este grupo de edad, quiere decir edad reproductiva entre los 15 y 49 años. Fíjense la frecuencia de 1.4 al 9% de las consultas ginecológicas, como les había dicho, ¿no? Y, a Dios gracias, el 80% corresponden a la patología benigna y el 20% son cánceres. Esto se da pues prácticamente tan igual como en mama, los tumores hereditarios, los tumores de origen de estirpe familiar y los esporádicos. Acá el cáncer de ovario en nuestro medio ocupa el tercer lugar de los cánceres ginecológicos y lamentablemente tiene una alta tasa de mortalidad. Quiere decir, de todos los tumores ginecológicos, sobre todo el cáncer de ovario es el que mayormente mata, tiene una alta tasa de mortalidad. Y los tumores benignos, su máxima incidencia está alrededor de 20 a 44 años, son los benignos. Y los malignos se puede dar entre los 45, 60, 70, 80 años. Entonces,
ya ustedes tienen que manejar la parte epidemiológica cuando están frente a una mujer. A esta edad es frecuente, a esta edad de los 25 es frecuente los tumores benignos. A los 70 años es frecuente los tumores malignos, ¿ok? Bien, estos tumores de ovario representan uno de los mayores desafíos de diagnóstico y tratamiento para el ginecólogo, porque muchas veces vienen tumores al consultorio ginecológico y si el ginecólogo no sabe enfrentar y manejar este tipo de tumores, se puede encontrar con un tumor maligno y si no tiene la experticia como ginecólogo general, puede dar un paso en falso y comprometer el pronóstico de la paciente. Me refiero a los tumores malignos. ¿Por qué? Porque si yo estoy frente a los tumores malignos, tengo que estar seguros que clínicamente me impresiona un tumor maligno. Ecográficamente o a través de imágenes me impresiona un tumor maligno. Marcadores tumorales me impresiona un tumor maligno. Por lo tanto, tiene que ser derivado al ginecólogo-oncólogo. Porque si no se maneja bien, el pronóstico de la paciente queda sombrío. Por eso es importante definir bien y enfrentar bien estas patologías tumorales. El ovario, por su origen embriológico, puede desarrollarse infinidad de tumores histológicos muy variados, con decirle que hay alrededor de casi 32 estirpes histológicos de tumores de ovarios, benignos, malignos. Por lo tanto, hay que tener mucho dominio de la parte histológica. Y los principales tumores que se presentan en las primeras décadas de la vida son los teratomas, son los cistoadenomas serosos y mucinosos y los quistes lúteos. Prácticamente estos tumores diversos y de estirpes embriológicos, histológicos diversos se presentan en gente joven. Entonces, a tener cuidado. Fíjense acá, esta es la clasificación en general de los tumores no neoplásicos, que son los quistes funcionales. Ahora vamos a ver imágenes de estos tipos de tumores, y los quistes funcionales crecen 5, 6, 7, 10 centímetros, y muchas veces desaparecen espontáneamente. Por eso hay que saber manejarlos para no hacer operaciones innecesarias. Nos hemos dado con la sorpresa de entrar a los tumores de ovario y nos encontramos con un quiste funcional que salió hace un mes en la ecografía y a la hora de aperturar, ya sea por vía laparoscópica o laparotómica, no encontramos nada. Por eso es importante dominar todo esto. Y las neoplásicas son los tumores epiteliales, ojo, graben bien, epiteliales, que corresponden al 80%, estromales al 10% y los germinales al 5%. A ver, ¿cuáles son los tumores no neoplásicos? Quistes de inclusión germinal, quistes foliculares, quistes del cuerpo lúteo, luteomas del embarazo, quistes luteínicos de la teca, síndromes de ovario poliquístico, quistes endometriósicos y quistes simples. Fíjense la variedad de tumores no neoplásicos y no tienen por qué asustar a los pacientes. Entonces, esto es la clasificación ya de tumores neoplásicos. Tumores ováricos primarios, como les decía, epiteliales, los que están a nivel del epitelio. Cordones sexuales primitivos, células germinales, tumores sexuales y células germinales. Muchas veces estos tumores vienen en forma mixta de diferentes estirpes, histológicos. Y los tumores ováricos no específicos. Y por último, tumores ováricos secundarios, que son los tumores de Krukenberg, que se origina a nivel del tubo digestivo. Bien, acá tenemos los quistes de inclusión germinal. ¿Cómo son estos quistes de inclusión germinal? Son pequeñas formaciones quísticas múltiples y fíjense de 1 a 2 milímetros diseminadas en toda la superficie del ovario, originados en los islotes del epitelio superficial.
Tienen un contenido seroso revestido por epitelio cúbico similar al del ovario o epitelio ciliado a nivel de la salpingo. Frecuentes y numerosos en la menopausia, por eso no debemos asustarnos. Son asintomáticos, no funcionales y carecen de importancia. Y acá el tamaño es muy importante. Conforme va avanzando la edad, los ovarios entran en etapa de involución. El ovario aproximadamente en una edad reproductiva mide un promedio de 2.5, 3.5 centímetros. Y cuando llega la etapa de la menopausia, este ovario involuciona, por decir, hablamos de 2, 1.5 centímetros. Y dentro de esos tumorcitos puede crecer tumores quísticos de 1 a 2 milímetros. Entonces, fíjense qué tan importante es. Acá tenemos estos quistes de inclusión, como por vista ecográfica, tumores hipoecogénicos, irregulares, pero probablemente una patología benigna. ¿Cómo es el quiste folicular? Folicular. Se desarrolla por sobreestimulación a nivel de la hipófisis sobre el ovario y puede llegar a crecer, como les dije inicialmente, de 3.5 a 10 centímetros. Si esto se hace persistente, 1 mes, 2 meses, 3 meses, ya difícil que sea un quiste folicular, porque los quistes foliculares tienden a remitir espontáneamente en el transcurso de los ciclos menstruales. El único contenido de este quiste es líquido seroso, tiene una superficie lisa, interna, lisa y pared delgada, constituida por granulosa y teca interna. Y se derivan de la fase preovulatoria, por acción estrogénica, posovulatoria, influye la progesterona en los andrógenos, y cuando son atrésicos influyen los andrógenos. Fíjense acá, todos son parecidos ecográficamente. En la ecografía nosotros tenemos que definir las características de benignidad y malignidad. Cápsula delgada, no hay tabiques, no hay imágenes sólidas, por eso es importante la ecografía. Fíjense los quistes del cuerpo lúteo. Se produce por una hemorragia excesiva durante la ruptura folicular y en la ovulación por sobreproducción del HL. Cuerpo lúteo quístico, quiste de cuerpo lúteo, que se supone generalmente está en la mitad para adelante, en la fase secretora. Es unilateral, de pared amarilla festoneada, formada por células luteínicas granulosas de contenido hemorrágico. Y definitivamente la secreción mantenida de progesterona produce descamación y prolongada hacia el endometrio. Hay un crecimiento del epitelio funcional del endometrio. Esto es lo que se llama el fenómeno de Arias Stella en el endometrio. Fíjense acá, son quistes del cuerpo lúteo, ¿no? Acá se utiliza el Doppler y no hay neovascularización. Nos quedamos en el cuerpo lúteo, ¿no? En el quistes del cuerpo lúteo. Muy bien. Entonces, ¿qué habrá pasado? Este es el cuerpo lúteo de paredes gruesas, fíjense, ¿ya? Sin Doppler y con Doppler de energía demostrando un halo de fuego. Esto es lo que simula la parte del ecodoppler. Bien. Luteoma del embarazo, proceso poco frecuente en forma de focos de hiperplasia nodular tecoluteínica. Todo tiene que ver con la parte hormonal, estrógeno, progesterona, ¿ya? La patogenia, hay una excesiva estimulación gonadotrófica y macroscópicamente podemos ver unos nódulos de 3 a 4 centímetros, sólidos, únicos o múltiples en uno o ambos ovarios de color amarillo intenso, ¿no? Entonces, histológicamente pues están constituidos por células de la teca. Quistes luteínicos de la teca, todos son similares, constituyen pues una respuesta a la secreción de gran cantidad de HCG por el trofoblasto, por mola hidatidiforme o coriocarcinoma, o por tratamientos inadecuados con gonadotrofina, citrato de clorifeno. Sobre todo, por ejemplo, cuando hay pacientes que acuden por infertilidad y quieren hacer estímulo con estrógenos, dan citrato de clorifeno, dan gonadotrofinas en altas dosis para ovular y se forman estos famosos quistes luteínicos de la teca.
Son bilaterales con numerosas cavidades quísticas de 3 a 4 centímetros que corresponden a folículos maduros con sus tecas luteinizadas con contenido líquido. Prácticamente estos quistes luteínicos llegan a crecer hasta 10 a 15 centímetros y no requieren de cirugía, ¿ok? Porque estos pueden remitir espontáneamente. Bien, fíjense acá, multiloculados, ¿ya? El famoso síndrome de ovario poliquístico, que ustedes ya lo conocen, estos ovarios poliquísticos aumentan de volumen en ambos ovarios, ¿no? Entonces, esto es algo que hay que tener presente. Y la cápsula albuginea se torna gruesa, fibrosa, hay múltiples folículos dilatados con luteinización de la teca interna y a veces del estroma. Este es el famoso síndrome de Stein-Leventhal, donde cursan con amenorreas, obesidad, hirsutismo, ya ustedes lo saben, y acá pues definitivamente hay un factor hormonal de por medio, y esto es lo que se convierte en este ovario poliquístico que ustedes van a ver. Fíjense acá la imagen, fíjense, estos son los ovarios poliquísticos que crecen, yo siempre los comparo con esa fruta que se llama noni, bien grandecito, de ese tamaño, hasta 5 centímetros llegamos a encontrar, pero hay que darle tratamiento médico. Quistes endometriósicos, común en las mujeres entre 20 a 40 años de edad. Sin duda alguna, estos quistes endometriósicos están asociados a la endometriosis pélvica y pueden ser únicos o múltiples y contienen pues una papilla achocolatada, son los quistes de chocolate. La pared tiene islotes de endometrio, hay hemosiderina y hay tejido fibroso y no tiene ningún efecto endocrino. Indudablemente hay que tratarlas. Los quistes simples, derivados del epitelio superficial del ovario, ya ustedes saben, el epitelio cúbico simple, tapizados por epitelio cuboideo, a veces con células cilíndricas ciliadas y de tipo tubárico, porque hay contacto. Son pequeños, menos de 1 centímetro, y que de ellos derivan los tumores epiteliales de ovario. Por eso hay que mantener una conducta expectante con este tipo de quistes simples. Observar a través de las ecografías cada 6 meses, cada año, como parte de la rutina, porque ustedes saben que en la patología ovárica no hay screening, ¿no? Bien, entonces con este preámbulo de los pseudotumores vamos a hablar sobre ya lo que es benigno y lo que es maligno. Fíjense, ¿cómo es la epidemiología? Uno de los tumores sólidos más tratables, esa es una de las grandes ventajas, y de todos los cánceres ginecológicos, como les dije anteriormente, tienen la más alta tasa de mortalidad, de fatalidad. Por ejemplo, el cáncer de ovario, 4% del total de los cánceres en mujeres. Y esto es responsable del 6% de muertes en estas mujeres. Al menos la mitad de las muertes por cáncer ginecológico es 47%. Fíjense acá, si hablamos del cáncer a nivel mundial, linfomas, esófago y el ovario. Después del cuerpo uterino, el ovario. Pero en nuestro medio es diferente, pero esto es una data a nivel del mundial, ¿no? Esto es a nivel de Lima metropolitana, mama, cuello y ovario, como les decía. Luego sigue endometrio, vulva, placenta, total. El ovario está en el tercer lugar. Esta es la data de mi hospital, fíjense. Mama, cuello uterino, ovario en un 10%. Hay datas de 4%, 7%, pero en nuestro hospital es muy común. Ahorita que estamos en época de COVID, tenemos solo 5 camas por COVID y todos son ovarios en estadios avanzados. Fíjense, la incidencia a nivel de Estados Unidos, que es más alta, 14 por 100.000 habitantes. En Lima metropolitana, 6.8 por 100.000 habitantes. Bien, ¿qué debemos tener en consideración? Que la mayoría de los tumores se presentan en las posmenopáusicas de este tipo de tumores y el tipo histológico más común es el epitelial. Fíjense, la edad media, 60 a 65 años. Entre el 20 a 30% de estas neoplasias en posmenopáusicas son malignas. Premenopáusicas se presenta el 7%.
Y lamentablemente el diagnóstico es muy tardío. Son 3/4 partes que vienen a la consulta cuando están en estadios avanzados, con abdómenes globulosos, con ascitis, dolores, y lamentable no hay método confiable de detección, como les he insistido siempre en todas las clases. Nadie sabe hasta el día de hoy cuál es el origen del cáncer de ovario. Es desconocida la causa. Se especula que hay agentes etiológicos o potenciadores de oncogénesis entra en la cavidad peritoneal. Perdón, disculpen, oigan. Ya. Entonces, a través del tracto genital inferior, agentes etiológicos potenciadores por oncogénesis, entre dentro de la cavidad peritoneal. Y hay carcinógenos posibles. Se habla de infecciosos, ¿no? Pero nada realmente que nos diga a cabalidad es por esto. Y se habla de los agentes químicos, exposición ambiental, del talco, contaminados con asbestos, y duchas y contraceptivos, entre comillas, porque hay teorías en que los anticonceptivos son protectores. Muy bien. Factor de riesgo. Indudablemente que la edad es un factor de riesgo. A mayor edad, 55 por 100.000 mujeres. Más en la raza blanca, obesidad, ingesta de grasas, pacientes con infertilidad, nuliparidad, embarazos tardíos. Estos son factores de riesgo para hacer un cáncer de ovario a futuro. Y sobre todo cánceres de ovario familiar, síndrome de Pesch-Jäger, desórdenes del XT, y cáncer de mama. Todos estos antecedentes familiares nos tienen que hacer pensar en que hay probabilidades a futuro de hacer cualquier tipo de cáncer, sobre todo cáncer de ovario. Variables epidemiológicas asociadas, sin duda alguna, la raza caucásica, la dieta rica en grasa, consumo de galactosa. Y la historia reproductiva previa. Esto tienen que indagar en la historia clínica. La baja paridad o simplemente dificultad para concebir, infertilidad, menarquias tempranas, menopausias tardías, esto apunta también para mama, para endometrio, casi todo es lo mismo, clomifeno con aotrofinas, ¿no? Y eso sí, la incidencia está incrementada en mujeres nulíparas, ojo, que no tienen hijos, ¿ya? Bien, hay predisposición cuando hay una ovulación continua. Quiere decir que la superficie epitelial está expuesta a disrupción y reparos repetitivos por estrógenos, a nivel de los receptores, y la alta probabilidad de mutaciones espontáneas. Revelan mutaciones de la línea germinal, llevan a un fenotipo oncogénico. Acá tiene que ver mucho el estirpe genético. Países occidentales, la incidencia de 3 a 7 veces mayor que Japón. En Oriente, incidencia de tumores generales parece ser más alta que en el Occidente. Inmigrantes japonesas a Estados Unidos tienen significativo incremento de cáncer epitelial de ovario. Acá pues tiene que ver mucho los estilos de vida, ¿no? El riesgo genético, fíjense. En cáncer epitelial, que son los más frecuentes, la mayoría son de tipo esporádicos. Quiere decir que los genes que se transmiten, simplemente el gen que a través de los años de la vida se desencadena y no tienen relación con clásicos síntomas o clásicos factores de riesgo, es decir, una mujer que tiene 8 hijos tiene cáncer de ovario, ¿no? Patrones familiares o hereditarios en un 5 a 10%. Y sí asociados a los genes del BRCA1 y BRCA2. Tenemos estos cánceres ováricos hereditarios, fíjense, generalmente en mujeres 10 años más jóvenes, edad media o mitad o final de los 50 años. Quiere decir, si un cáncer esporádico es frecuente entre los 60 y 70 años, los cánceres hereditarios son en mujeres mucho más jóvenes. Alta probabilidad de portar gen
gen afectado, ¿no? Mujeres con parientes de primer grado que tuvo cáncer de ovario premenopáusicos, hay probabilidades de 40% de ser de riesgo. Y altas tasas de portadoras, sobre todo en el grupo de las judías eskenazis o las islámicas. La mayoría de los cánceres ováricos hereditarios están asociados con la mutación del BRCA1 a nivel del cromosoma 17 y una pequeña fracción asociada al gen del BRCA2, cromosoma 13. Ambos genes asociados con predisposición genética para cáncer de ovario y de mama. Por eso existe lo que ustedes saben es el síndrome de cáncer de mama ovario. Probablemente existen otros genes predispuestos que aún no están descubiertos. En realidad todo es genético hoy en día. Hay mutaciones transferidas vía dominancia autosómica. Importante, por eso es el análisis completo del pedigrí que hacen los genetistas. Siempre les voy a indicar que todo paciente que tiene tumores y se detecta cáncer tiene que ser evaluado por un genetista. Hay mutaciones genéticas y familiares de alto riesgo. BRCA1, riesgo 28-44% de poder hacer cáncer de ovario. BRCA2, riesgo 27%. Por lo tanto, el riesgo de cáncer de mama con una mutación BRCA1, BRCA2 de 56 a 87%. Entonces, ¿qué tan importante es la parte genética? Bien, una vez evaluados los antecedentes, los factores de riesgo, tenemos que llegar al diagnóstico y tratar en lo posible de definir, ¿esto es un tumor benigno? ¿Es un tumor maligno? Estoy en clases, hija. Te llamo. Estoy en clases. Sí, 2:30. Ok. Bien, entonces es importante hacer un buen diagnóstico y identificar todos los factores de riesgo mencionados y sobre todo las molestias digestivas. Ya saben que este tipo de tumores, sea la estirpe histológica que sea, que está dentro de la cavidad, está rodeada del epitelio celómico, donde también compromete la parte digestiva. Entonces estas pacientes tienen llenura precoz, tienen pirosis, tienen reflujos, tienen de todo un poquito. Por eso cuando tenemos estas molestias más tumor de ovario, hay que estar a la vanguardia y saber qué cosa es, ver el estado general, evaluar el tamaño del abdomen, duele, no duele, está distendido, hay signo de la oleada, no hay, hacer el tacto vaginal y ver si el tumor llega hasta la sífisis del pubis, hasta la apófisis sifoides y la sífisis del pubis. Es tremendo tumor. Entonces es duro, móvil, fijo, hacer un tacto vaginal para que ver si tocamos, si es blando, duro, pétreo. Todo eso tenemos que hacerlo a la hora del examen clínico. Y el tacto rectal, muchas veces nos encontramos con tumores a nivel de la ampolla rectal o simplemente tocamos nódulos a nivel parametrial. Y ver los ganglios diversos, ya sea el Virchow, el Coquet, etcétera, y otros hallazgos. ¿Ok? Bien. En el diagnóstico con respecto al examen de abdomen, masas abdominales palpables entre 40 a 75%. Ascitis clínicamente demostrable, 60%, todo es clínico. Muchas veces tenemos derrame pleural, ahora a la hora de hacer un examen integral, examinamos también los pulmones, de 1 a 13%, y un examen clínico negativo es, miren, bajo, de 1 a 2%, o sea, manda la clínica en estos tumores de ovario. El cuadro clínico, inicialmente asintomáticas, inicialmente por eso se detectan en estadios avanzados. Hay malestar abdominal, dolor, distensión, puede haber ginecorragia, una masa palpable, hiporexia, obstrucción intestinal. Cuando hablo de ginecorragia, y ustedes dirán, pero ¿por qué si el ovario no sangra, el endometrio está limpio? Hay tumores de la granulosa que producen estrógenos y estos estrógenos hace que crezca la capa funcional del endometrio. Entonces hay hiperplasia endometrial y por ende puede haber sangrados uterinos anormales, ¿ya?
Eso lo vamos a ver más adelante. Vías de diseminación de estos tumores de ovario. Intraperitoneal, extensión directa, ganglio pélvico, paraórticos y también por vía hematógena. Muy bien, acá ustedes ven cansancio excesivo, pérdida de apetito, saciedad muy rápida, quiere decir llenura precoz, son molestias digestivas, dolor de espalda, de repente hay un derrame, hinchazón abdominal, sangrado vaginal entre periodos, necesidad frecuente de orinar por la compresión o dolor abdominal o pélvico, estreñimiento, pérdida de peso. Entonces, fíjense todo lo que tenemos que tener en cuenta cuando estamos frente a patología de ovario. El diagnóstico, seguimos con el diagnóstico. Mujeres de mayores de 50 años con un marcador tumoral que sea mayor de 35 unidades, masa anexial maligna en el 80% de los casos. El marcador sea 125 mayor 95, que tiene un valor predictivo positivo de 96. Esto siempre y cuando pase 100, 200, 300, 400, porque el marcador de CA 125, jóvenes, sirve para direccionar, para manejar el cáncer propiamente, no para diagnosticar, es para evolucionar. ¿Por qué? Porque el CA 125 aumenta en muchas patologías, como embarazo, como tumor, endometriosis, miomatosis, tuberculosis, hepatopatías crónicas, etcétera, etcétera. Por eso no es un marcador que sea con una gran sensibilidad para hacer un diagnóstico. Y en las mujeres premenopáusicas también hay que pedirles, por supuesto, y cuando es mayor de 35 hay que estar a la vanguardia. Mayores condiciones benignas, miomas, endometriosis, tumores benignos, que también puede estar aumentado estos marcadores tumorales. ¿Cuáles son los tipos histológicos? Tumores de ovarios de estirpe epitelial, de cordones sexuales o del estroma gonadal, los germinales y los tumores metastásicos. Veamos acá, fíjense acá. Acá tienen el ovario, tiene la corteza, es decir, la cápsula, y ahí tenemos células del epitelio superficial, que son los epiteliales, son los más frecuentes. Células germinales, todo esto, donde están los folículos primarios, secundarios, folículos de Graf, etcétera, etcétera, esa es la parte germinal. Y los estromales, todo esto es estroma, ¿no?, de los cordones sexuales, y los metastásicos que vienen de otro órgano como el tubo digestivo, ya sea cáncer de estómago, cáncer de colon o cáncer de mama. Estas son las variedades de tumores benignos y malignos, son serosos, mucinosos, endometrioides, estos son solamente de los epiteliales. Imagínense la cantidad de tipos epiteliales que hay, serosos, mucinosos, endometrioides, de Brenner y no clasificables. Yo les dije al inicio que hay como 32 estirpes histológicos que se tiene que ver. La frecuencia de los subtipos histológicos ya de los epiteliales, que están en la parte de la corteza. Los serosos, 60 a 70%, como verán, son los más frecuentes. Los mucinosos, 15%, endometrioides, 15%, Brenner, 1 a 2, y células claras, 2%. Bien, ¿qué pasa con los cistoadenomas serosos, tumores benignos ahora que están en la corteza? Se originan por invaginación de la superficie con oclusión posterior. 70% de los tumores serosos son benignos. Son más frecuentes que los de tipo mucinosos. No alcanzan el gran tamaño que son los mucinosos. Los mucinosos crecen tanto que simulan un embarazo a término, quiere decir 30 a 33 centímetros de altura uterina. Así crecen estos mucinosos. Estos cistoadenomas mucinosos es un quiste uni o multilocular de paredes delgadas, de contenido acuoso, superficie lisa, en raras ocasiones con excrescencias papilares. La mayor parte de estos tienen una superficie interna que es lisa y puede contener un gran número de papilas. La mayoría son unilaterales, pero hay un 10% que son
bilaterales. Fíjense, estos son los tumores serosos de estirpe epitelial. Los más frecuentes pueden ser multiloculados, ¿ya? Otro tipo de cistoadenoma seroso, Doppler negativo. Otro seroso, fíjense, con pequeñas papilas. Estamos hablando de cistoadenoma, no cistoadenocarcinoma, este es benigno. Fíjense, mire el grosor del endometrio, del miometrio, miometrio. Este es el tumor seroso. Este es un cistoadenoma seroso papilar, varias papilas, que es benigno, pero también hay malignos. Esto es un tumor seroso papilar limítrofe, quiere decir un tumor borderline, células mitóticas que pueden tener predisposición a hacer un cáncer propiamente. En estos hay que tener mucho cuidado y hacerles un seguimiento. Esto es carcinoma, ya esto es un carcinoma seroso, ya esto es un cáncer seroso, ¿ya? A ver, los cistoadenomas mucinosos son el 15 al 25% de todos los tumores de ovario. El 85% son benignos. Son tumores ováricos de gran tamaño, miren que llega a 45 a 130 kilos. Bilateral, ocasional, porque es tan grande, usualmente es único. Son masas redondeadas, ovoideas, con cápsula lisa, translúcida, de color gris azulado. Y en el interior del tumor hay tabiques o lóculos que contienen mucina, líquido mucinoso, espeso y viscoso. Fíjense acá, multiloculados, miren. Y este es los mucinosos, mira qué tan grande crecen. Simulan embarazos, pues a término. Este es otro mucinoso, este es mucina, cistoadenomas. Esto ya es carcinoma. Este ya es un carcinoma, células neoplásicas propiamente, del mucinoso. Bien, tumor endometrioide. Pueden ser únicos o múltiples y con adherencias a la superficie. Contienen un líquido espeso, color chocolate. El endometriósico achocolatado que se presenta en la gente joven. Hay glándulas endometriales y estromales, y si son de gran tamaño, el tratamiento es quirúrgico. Bilaterales en el 50% de los casos, puede producir dismenorrea, la pared del quiste puede ser fina o gruesa y puede acercarse hasta 15 centímetros. Fíjense acá, chocolatado. Son tumores endometrioides. Fíjense acá, esmerilados. Tumor de Brenner, que también todos estos son tumores epiteliales, ¿correcto? Tumor de Brenner son tumores sólidos, generalmente benignos, que pueden acompañarse de un síndrome endocrino feminizante o virilizante. Se dan a cualquier edad, con mayor frecuencia después de los 40 años, y son raros. Generalmente son de características unilaterales, sólidas y bien delimitadas, y casi siempre son pequeños. Llegan hasta los 8 o 10 centímetros, miren. Blanco nacarado, son sólidos, tumor de Brenner, también, tumor de Brenner maligno, pero 1, 2, 3%, es baja la incidencia, ¿ya? Estos son tumores de los cordones sexuales primitivos. ¿Cuáles son? Fíjense, tumores de células de la granulosa estromal, tipo adulto y tipo juvenil. Yo les cuento que tuve una joven de 13 años que medía 1,68 m, 70, 13 años, parecía pues Madeleine Injerto, la Miss Mundo, y le examino un tumor que llegaba a nivel de la cicatriz umbilical, y le hice una laparotomía, le saqué el tumor, y el patólogo, sin mirar a la paciente, me dice: doctora, este es un tumor de la granulosa de tipo juvenil, y esta mujercita segregaba pues en cantidad los estrógenos. Entonces, la mujer creció tanto, los senos bien formados, parecía una mujer, pues, y tenía 13 años, ¿no? Entonces, imagínense qué tan importante, caso
Caso lo contrario, si tengo un tumor tipo adulto en una mujer de 70, 80 años, la examino, la veo y su carita impresiona tener 25, 30 años por efecto estrogénico. Por eso es importante que sepan que cada tumor de estos tipos tiene muchas veces su propia semiología, como este caso. A diferencia de estos tumores de Sertoli-Leydig. Sertoli-Leydig, al piso, ves a la paciente, examinas el tumor y la paciente tiene una fase que parece varón por el exceso de los andrógenos, la testosterona. Por eso es importante saber que estas preguntas se las van a hacer en el ENAM. Entonces, saber todos los estirpes de la granulosa, tecoma, fibrotecoma, fibrosarcoma, etcétera, Sertoli-Leydig, de Leydig, ginandroblastomas, cordones de los sexuales con túbulos anulares, un sinnúmero de estirpes epiteliales. Este es el tumor de la granulosa, el más común de los cordones sexuales de diferenciación adultos, 95%, 30 a 70 años. Juvenil es menos. Productores de estrógenos, hay un síndrome de hiperestrogenismo, que es lo que les decía. En las niñas puede haber una pubertad precoz, viene la regla antes de tiempo, a los 7, 8, 9 años. El adulto de edad fértil, trastornos menstruales por el sangrado, en la posmenopausia, metrorragia, es una mujer de 70 años que sangra. Tengo que pensar que también no necesariamente sea un cáncer de endometrio, sino un tumor de la granulosa si tengo una masa anexial. Varían de tamaño, son unilaterales en el 95% y generalmente sólidos de color amarillento, compuestos de células de la granulosa, cuerpos de Karl-Exner. Potencial maligno y de recurrencia. No son malignos, pero hay potencial, por eso hay que hacerles un seguimiento. Miren, estos son tumores de la granulosa. Tecomas menos frecuentes que las células de la granulosa, se presentan en la posmenopausia, productores también de estrógenos, sangrado uterino anormal y puede llegar a ser un carcinoma endometrial también. Varían de tamaño, son unilaterales y benignos. Tumores sólidos con zonas quísticas, constituidos por células fusiformes de características de células tecales. Fíjense, este es un tecoma, parecido al Brenner, ¿no? Pero es un tecoma porque el patólogo nos lo dice. Este es otro tecoma del ovario. Fibroma. También hay fibroma en el ovario, como hay fibroma en el útero, que es lo que se llama, por eso se debe llamar leiomioma. Este es fibroma propiamente del ovario. Tamaño variable en milímetros, grandes masas, cualquier edad, edad media. Son tumores sólidos benignos, más frecuentes del ovario, color blanco mate y son unilaterales. Histológicamente, pues, tienen una proliferación fibromatosa. No producen ninguna hormona y pueden estar relacionados con el síndrome de Méniz, en la cual da ascitis e hidrotórax en menos del 1%. Por eso hay que examinar el pulmón. Puede haber ascitis y puede haber líquido en el tórax. Y es el famoso síndrome de Méniz. Fíjense, estos son los fibromas de ovario. Fibromas de ovario. Constituyen alrededor del 5% de las neoplasias de ovario. Habitualmente afectan a mujeres menopáusicas o posmenopáusicas, son grandes de 5 a 10 y pueden ser bilaterales de 2 a 10%. Con ascitis presentes en el 40% de las pacientes con masas mayores de 6 centímetros. Su morfología a nivel de la ecografía, la ultrasonografía, es la de una gran masa anexial de contornos más o menos regulares, cuya estructura es sólida, y su parénquima, estoy en clases, y su parénquima es heterogéneo, predominantemente hipoecogénico con llamativa atenuación sónica. Es decir, se observan dentro de la masa sectores hipoecogénicos y algunos hiperecogénicos. Fíjense acá, ¿no? Fibromas de ovario. Adenofibromas serosos de ovario son estirpes histológicas, ya que los patólogos, pues, depende mucho de ellos para decirnos esto es bueno o malo. Por eso hay que hacerles seguimiento a este grupo de pacientes.
Fíjese acá, tumor de las células de Sertoli-Leydig, en todos los grupos de edades, pero más frecuente en jóvenes, representa menos del 0,5%. Estos tumores de ovario tienen un comportamiento benigno, tamaño variable, superficie polilobular con áreas amarillentas y zonas quísticas al corte. Histológicamente es complejo y polimórfico por tener distintos elementos embriológicos de la gónada masculina dentro de este tumor y son productores de andrógenos, por eso la virilización. Ustedes tienen una masa tumoral en una mujer, qué sé yo, de 30, 40, 50 años y de primera intención, esta señora es hombre o mujer, van a haber estigmas de virilización. Fíjense, estos son las tumoraciones de Sertoli-Leydig. Androblastoma tubular, poco frecuente, con estructuras tubulares similar a los túbulos testiculares, pero sin epitelio germinal. Como ustedes verán, todos estos tipos de tumores embriológicamente tienen estirpes tanto de la parte femenina como masculina embriológicamente. Por eso es importante el dominio. Estos tubos están constituidos por células de Sertoli. Morfológicamente son de diferenciación en sentido masculino, pero endocrinológicamente son neutros o feminizantes, y es homólogo de los tumores testiculares que producen feminización. Esto es ecográficamente. Indudablemente que el diagnóstico es histológico, ojo. Ginandoblastomas son tumores de las dos líneas de diferenciación, tanto hombres como mujeres, son muy raros, con síntomas funcionales en ambas líneas. Ejemplo, tumor de las células de granulosa y Sertoli, de comportamiento benigno. Fíjense, ginandoblastomas. Estas clases, ahora vamos a ver, lo que hemos visto son los tumores epiteliales. Ahora vemos los tumores de las células germinales, disgerminoma, tumores de células endodérmicos, carcinoembrionarios, ¿ya? Poliandrioma, carcinomas, teratomas. Hay teratomas maduros y teratomas inmaduros. El maduro es el famoso quístico maduro, quistedermoide, y el quístico maduro de transformación maligna. Estos tumores de quistes teratomas, de quistes dermoides, tienen pues una gran variedad embriológica, hay pelos, hay grasa, ¿no? Entonces hay dientes, por eso es importante, acá nos ayuda mucho la ecografía. Y hay monodérmicos y altamente especializados como el estruma ovárico, que es el carcinoma, el carcinoide estrumal, ¿ya? Y los tumores, estos son los disgerminomas, sólidos, grandes de 10, 15, 12 centímetros, y tienen un peso exagerado. Este es tumor del seno endodérmico, son tumores de estirpe germinal, que se presenta en gente joven, El carcinoma embrionario de alto grado de malignidad, homólogo a los carcinomas embrionarios, frecuente en niñas, adolescentes y adultas jóvenes, ¿no? Edad promedio 15 años, es una masa grande que llega a 15 centímetros, sólido, unilateral, con áreas hemorrágicas y de necrosis, encapsulado, color rosado, grisáceo, blando y friable, constituido por células grandes de carácter embrionario con marcada atipia, altos niveles de alfa-fetoproteína y niveles altos de HCG. Por eso estos tumores de estirpe germinal hay que pedirle los marcadores alfa-fetoproteínas, HCG beta, es importante. Poliombrioma, tumor muy raro de células germinales de alta malignidad, por lo general unilateral, se presenta como un tumor compuesto asociado a otros tumores de células germinales. Pueden haber tumores mixtos como un teratoma maduro. El coriocarcinoma es muy raro y debe distinguirse de un tumor primario de ovario, que es de mujeres jóvenes, o de un coriocarcinoma gestacional primitivo del ovario. Son tumores de gran tamaño, unilaterales, sólidos, rojizo de aspecto hemorrágico, friable con zonas de necrosis.
y constituido por células del citotrofoblasto y del sincitiotrofoblasto. Y estos son productores de gonadotrofinas coriónicas. Por eso es importante la parte de evaluación semiológica, examinar al paciente para definir este tumor es sólido, mixto a través de las ecografías. Fíjense acá, los teratomas, que son tumores germinales, hay teratomas maduros y teratomas inmaduros. Los teratomas inmaduros pueden ser sólidos o quísticos. Los sólidos y los quísticos, estos quísticos son quistes dermoides que pueden, el inmaduro puede transformarse en maligno. Por eso el teratoma inmaduro nosotros tenemos que hacer una cirugía mucho más amplia, tipo estadiaje. Entonces, esto es algo importante de definir en un teratoma. Hay teratomas maduros e inmaduros. El inmaduro tiene predisposición a ser cáncer. Fíjense el teratoma, ¿no? Se origina a partir de las células pluripotenciales que producen tejidos de las 3 hojas germinales: ectodermo, mesodermo y endodermo, por eso pelos, dientes, grasa, etc. Frecuentemente son asintomáticos y son un hallazgo fortuito, casual, durante la exploración de la ecografía en forma rutinaria que se hace cada año, nos encontramos con estos teratomas. Y la mayor parte de estos teratomas benignos son con un contenido líquido más o menos ecogénico, con componentes sólidos, y clínicamente se denominan quistes dermoides y constituyen el 99% de los teratomas. Fíjense, estos son los teratomas, ¿ya? Quistes dermoides, que es lo mismo que teratomas, masas sólidas, líquidas, que semejan paquetes de manteca, derritiéndose con mayor o menor al zoom, cuando hacemos el manejo del zoom. Estos, miren acá los pelos, miren la grasa, ¿no? Lo mismo acá. Y esto se ve por ecografía. ¿Lo miran, no, jóvenes? ¿Están mirando o no? ¿O ya se durmieron? Sí, doctora, estamos acá atentos. ¿Están atentos? Ya, espero. Muy bien. Entonces son quistes maduros, ¿bien? Quistes maduros o dermoides. Fíjense la cantidad de vellos, de pelos acá, grasa. Y muchas veces se presentan en formas bilaterales, y esto es muy frecuente, ¿saben dónde? En las gestantes. Se presentan en las gestantes, por eso hay que estar siempre chequeando a nuestros pacientes, así no tengan ningún síntoma, hacerles una ecografía anual. Ya saben que no hay screening en estas patologías, esto es ecográficamente. Dermoides precoz muy pequeños, todavía no desarrolla el líquido. Otro tipo, estroma ovárico, son teratomas benignos poco frecuentes en el que predominan exclusivamente crecimiento del tejido tiroideo. Entonces quiere decir que va a haber síntomas de hipertiroidismo, capaz de ser funcionantes y producir un hipertiroidismo o hiperplasia nodular difusa como la glándula tiroides, ¿no? Son tumores multiquísticos de tamaño variable, de aspecto similar a un bocio adenomatoso con cavidades de contenido coloideo. Histológicamente corresponden a tejido tiroideo, revestido por epitelio cúbico con contenido coloide acidófilo. Se acompaña de ascitis y puede producir implantes en el epíplon sin carácter maligno. Por eso acá es importante tener a la mano un buen patólogo que tenga el dominio y que no nos haga fallar a la hora del manejo definitivo. Esto es el estroma o estroma ovárico, le dicen estruma muchas veces. Ustedes verán, todos son parecidos. Hay tumor carcinoide, son tumores muy raros que pueden corresponder, ojo, a tumores metastásicos de un carcinoide de otro sitio primario, y son de peor pronóstico. Son carcinoides puros primarios de ovario. Cuando es de ovario puro, es de mejor pronóstico. Cuando viene de otro sitio, definitivamente hay que tener mucho cuidado porque son de peor pronóstico. Y tienen la estructura de un carcinoide del aparato digestivo y puede ser funcional o producir serotonina. Ustedes ven esas pacientes con esas sufusiones, esos flashes, se ponen rojas o rojos de un momento a otro, son productores de serotonina,
y ese es un tumor carcinoide, un síndrome carcinoide. Estas son las clasificaciones ya de tumores de ovario no específicos, son ya tumores mesenquimales, tumores fibrosos, mixomas de origen vascular, cartilaginosos, óseos, son de otros estirpes, pero que también tenemos que tenerlo en nuestro disco duro para definir. Tumores ováricos secundarios constituyen el 15 al 20% de los tumores de ovario malignos. Y las metástasis más frecuentes son del aparato digestivo e intestino, o sea, estómago e intestino. Es el famoso llamado tumor de Krukenberg. Y carcinomas de mama, generalmente son tumores sólidos de diámetro variable. 80% de los tumores metastásicos a ovario son bilaterales. Y el cuadro histológico pues está relacionado con el tumor primario. Como les dije el día de la práctica, un grupo de jóvenes que salen las células en anillos que dependen de la parte digestiva, es decir, estómago. Ese es el primario, pero se disemina por vía hemática a la parte de los ovarios bilaterales, y es el famoso tumor de Krukenberg. Bueno, el tratamiento de estos tumores, muchas veces de acuerdo a la edad, la paridad, ser conservadores, podemos hacer salpingoforectomía. Si se debe salvaguardar la función reproductiva, hacer una tumorectomía con reconstrucción de ovario. Es importante el estudio histopatológico transoperatorio, quiere decir la biopsia por congelación intraoperatoriamente para tomar la decisión del tratamiento. Ahora, si son tumores de bajo riesgo neoplásico, tenemos opción a usar la laparoscopía y tratamiento resolutivo por esta vía si es que es de bajo riesgo o son tumores benignos. El examen endoscópico para verificar las características macroscópicas del tumor según criterios de benignidad y malignidad. Esto es importante. Cuando me viene un tumor de ovario que tiene llenura precoz, está el abdomen balonado, distendido, me agito, me canso, no puedo comer, he bajado de peso, primero tengo que descartar un tumor metastásico para no incurrir en falla de manejo y alterar el pronóstico de la paciente. Entonces, le hago una endoscopía por vía alta, por vía baja, le hago la endoscopía, no hay nada en estómago, le hago la colonoscopía, no hay nada en colon, entonces me quedo pensando que el tumor primario es de ovario. Pero en esos casos, si encuentro patología de estómago, cáncer de estómago, ya no se opera, simplemente se va a la quimioterapia, ¿correcto? Criterios de benignidad cuando estamos bajo la sospecha, bajo grado de sospecha. Bajo grado de sospecha tenemos cápsula lisa de superficie blanca nacarada, falta de vascularización capsular o de existir esta presentación ordenada o cruzada quiste para ovario. Extensión tubárica sobre la superficie quística, quistes paraováricos. Cuando hablo de la parte anexial, quiere decir que hay compromiso de la masa tumoral, ya sea dependiente de ovario, ya sea dependiente de la trompa, ya sea dependiente del ligamento ancho. Qué tan importante es definir y tener el dominio de la anatomía para que ustedes sepan definir, este es de ovario, este es de trompa, este es un mioma intraligamentario, etcétera, etcétera. Por eso nosotros tenemos que hacer un buen examen clínico para esto. Y cuando estamos frente a alto grado de sospecha de malignidad, estos tumores son multiloculados, son tumores que tienen un patrón externo bien abigarrado. Hay excrescencias papilares encima de la tumoración y también intraquísticos. Hay una neovascularización muy anárquica capsular y para eso nos sirve la ecografía Doppler, donde van a evaluar el índice de neovascularización y nos va a permitir medir el índice de resistencia tumoral. Hay invasión de estructuras vecinas, hay líquido endoquístico oscuro, sanguinolento, mucinoso, espeso. Y si es bilateral, pues ni modo, hay que pensar si hay también presencia de líquido acítico o no. ¿Cuál es el procedimiento quirúrgico cuando nosotros estamos frente a estos tumores? Hacemos punción o una quistectomía, quistoscopía por vía laparoscópica.
Esto tiene que tener el profesional una experticia para evitar romper los tumores y diseminar por todo el epitelio celómico las células, ya sean neoplásicas, no lo sabemos, hay que comprobar los signos de benignidad en toda la superficie tumoral, hay que hacer lavados citológicos peritoneales. Si no hay líquido, inyectamos cloruro de sodio y lavamos la cavidad y ese líquido lo ponemos en un 50% con alcohol según la cantidad que hemos sacado y eso se va al estudio del Papa Nicolau. El PAP del líquido peritoneal por estudio de Block-Cell ven si hay células neoplásicas o no. Y si se considera positivo, el líquido es turbio, sanguinolento, hay multiloculaciones internas, hay excrescencias papilares, intraquísticas, se indica la anexectomía, esto va a la congelación. Si se desea conservar la fertilidad, se hace la quistectomía total, que podrá efectuarse por vía laparoscópica, o ya se valora la parte anatomopatológica perioperatoria inmediata, condicionante a la ulterior conducta terapéutica. Por eso es importante el resultado de la biopsia por congelación para decir esto procede, esto no procede, hago simplemente la anexectomía propiamente o hago un estadiaje según el caso. En caso de obtener líquido de aspecto benigno, se acepta un tratamiento laparoscópico y un estudio diferido de la pieza obtenida. El examen anatomopatológico perioperatorio es clave, orienta definitivamente el diagnóstico y la pauta de la actuación de casos dudosos. En presencia de un informe no concluyente, o sea que el patólogo me dice, puede ser de repente, tal vez lo derivo a parafina, se efectuará entonces un estadiaje laparoscópico completo y se diferirá el eventual tratamiento operatorio para un segundo tiempo. Esto es cuando el patólogo no tiene la seguridad, es un tumor muy complejo, es un tumor que no define de qué estirpe es y las células mitóticas no lo definen, lo mandan a parafina, entonces entramos en una segunda oportunidad. Cuando hacemos un abordaje laparotómico, que es la cirugía de abdomen convencional, hacemos una incisión sifopúbica o mediana infraumbilical, dependiendo del tamaño tumoral. Estas tumoraciones ováricas de alto grado de sospecha, previamente tipificadas por examen ecográfico y marcadores o por laparoscopía, abordamos ya con corte. Entonces, tenemos una evaluación previa de la ecografía, vemos la morfología de las masas ováricas y la utilización del Doppler color, de energía y Doppler, teniendo en cuenta los parámetros presentados, y es útil para el asesoramiento de riesgo de las lesiones ováricas benignas y malignas. La ecografía Doppler es importantísima. Y hay que recordar que la citis se presenta tanto en neoplasias benignas como en malignas. Ya les dije, las benignas, por ejemplo, un síndrome de Mace es benigno. Maligna es una citis con células neoplásicas, donde vemos pues una serie de características ecográficas y clínicas que nos hacen pensar que es un cáncer. El engrosamiento del aumento, o sea, el epiplom o metástasis peritoneales que son hipoecogénicas o anecogénicas en la ecografía, tenemos que biopsiarlas. Bien, entonces, cuando hacemos uso de la ecografía o la ultrasonografía transvaginal, tenemos criterios morfológicos en 2D y Doppler. Entonces vemos, a la ecografía, vemos pared lisa o irregulares, menor de o igual a 3 milímetros. Este es un score, 0. Si son papilas mayores de 3 milímetros, score 2. Si son tabiques ninguno o finos, 0. Si son tabiques gruesos mayores de 3 milímetros, score 1. Estructuras sólidas, no sólidas, 0. Sólidas, score 2. Ecogénicas, no ecogénicas, 0. Y ecogenicidad, score 2. Entonces todo esto va sumando para saber, estamos frente a una patología benigna o maligna, o si tenemos líquido peritoneal, no hay líquido peritoneal, 0, hay líquido peritoneal, 2, hay vascularización, o índice de resistencia baja, mayor al 0,40, 0, menor a 0,42, 2, y todo este tipo de lecturas ya vasculares por ecodoppler nos van a definir y vamos a identificar si realmente este es un tumor benigno o maligno por la ecografía Doppler, ¿no? Ahora,
En cuanto a la masa, fíjense, los tumores ováricos malignos tienden a tener velocidades mayores y los benignos son menores. Se ha tomado como punto de corte todo el índice de 1 para diferenciar neoplasias benignas de malignas. Esto es importante, tener este índice de IP a ser menores en las neoplasias malignas. Y el IR entre 0,4 y 0,7 también se ha propuesto como punto de corte para diferenciarlas. A menor índice de resistencia, probabilidad de malignidad. Y todos los tumores benignos tienen un IR, es decir, índice de resistencia mayor de 0,4 y hasta que pueden tener valores normales. Entonces, nos ayuda mucho las ecografías Doppler. Entonces, con esto quiero decirles que la patología ovárica se puede manejar y definir bien si estamos frente a una evaluación clínica, antecedentes de riesgo y con imágenes, con personal experto en la materia, nos podemos hacer un buen diagnóstico para tomar la decisión realmente de cómo manejo este tipo de tumores. Muy bien, jóvenes, hasta acá hemos hablado rápidamente, creo que me he pasado, pero en fin, cuéntenme alguna duda, pregunta, curiosidad. Todo oídos. Preguntas, chicos, o no han entendido nada o han entendido algo, ¿cómo es? Me quedé con 64 alumnos. ¿Qué pasó? ¿No son 79, Belén? Sí, doctora, somos 79. ¿Y dónde están? Bueno, ya en la asistencia lo veremos, ¿no es cierto? Porque esto se queda grabado, felizmente. Sí, doctora, bien. Yo tomé la asistencia. Sí, bien, chicos. ¿No hay preguntas? ¿No les llama la atención algo? Jerry, cuéntame, Jerry. Jerry no está. Sí, doctora, escucho. Cuéntame, Jerry. No, doctora, no tengo ninguna duda por ahora. Bueno, acá lo importante es que ustedes tengan una idea muy, indudablemente, pues no son los especialistas, de cuando están frente a estas patologías ováricas, saben que hay patologías benignas, saben que hay patologías malignas, cómo podemos direccionar, qué podemos solicitar y cómo referir al profesional que maneje este tipo de patologías, ¿no? Por eso, no menospreciar la especialidad, porque sé que muchos no quieren ser ginecólogos, sino por ahí quieren ser psiquiatras, ser dermatólogos, en fin, ¿no? Bueno, Belén, yo creo que hemos terminado hasta acá. ¿Alguna pregunta, curiosidad, Belén? ¿Tú que dominas la comparsa? No, doctora, para mí todo claro. Todo claro. Ahora lo único que les queda es estudiar. Estudiar porque ya se vienen los exámenes, entonces estamos ya terminando también las prácticas. Por ahí creo que algunos jóvenes quieren seguir sus prácticas con algunos docentes en sus sedes respectivas. Me parece ¿cómo se llama este colegio? Sergio Bernales, ¿no? Bueno, es cuestión que se pongan de acuerdo con sus docentes, ¿ok? Entonces, jóvenes, me he quedado sin voz. Los dejo y nos estamos viendo para el examen. Si no hay ninguna inquietud, alguna pregunta. Muy bien, hasta luego, jóvenes. Nos vemos. Cuídense. Hasta luego, doctora. Gracias. Gracias, doctora. Chao.